El sol del atardecer se hundía como una bala de plomo derretido sobre las colinas áridas de Decora, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía advertir a cualquiera con 2 dedos de frente que Deadwood no era lugar para soñadores. El viento arrastraba polvo rojo por las calles sin pavimentar, haciendo crujir los tablones viejos de los porches y susurrando historias de muertos que nadie quería recordar. En medio de ese infierno seco, un jinete solitario entró al pueblo montado en un caballo negro como la noche, con las alforjas gastadas y un sombrero de ala ancha que le ocultaba medio rostro. Nadie sabía su nombre. Solo lo llamaban el Drifte. Llevaba un poncho mexicano raído sobre los hombros, un revólver Colt enfundado bajo el brazo derecho y la mirada de quien ha visto demasiado infierno como para asustarse de uno más. Su barba de varios días y las cicatrices que asomaban en su cuello contaban silencios que valían más que 1000 palabras. Entró por la calle principal sin prisa, como si el pueblo ya le perteneciera o como si no le importara morir en él. Deadwood vivía bajo el yugo de los Black Vultures, una banda de forajidos sin piedad liderada por Victor Crow. Aquel hijo de puta era alto, delgado como un coyote hambriento, con ojos negros que brillaban de pura maldad y un bigote que parecía pintado con carbón. Controlaba todo, el oro de las minas, el whisky del saloon, las mujeres y el miedo de la gente. Sus hombres, unos 20 buitres bien armados, paseaban por las calles como dueños absolutos. El Sheriff Eliaspoon apenas respiraba sin pedir permiso. Nadie se atrevía a mirarlos a los ojos. El Drifte detuvo su caballo frente al viejo abrevadero. Desmontó con lentitud, ajustándose el cinturón de balas. Fue entonces cuando escuchó los gritos. En medio de la plaza polvorienta, 3 hombres de la banda tenían a una joven arrodillada. Se llamaba Yana, una muchacha de cabello negro largo y ojos oscuros como el café mexicano, hija de un minero muerto. Le habían rasgado el vestido y le golpeaban el rostro con saña mientras la gente observaba desde las ventanas entreabiertas, aterrorizada. Uno de los vultures, un tipo gordo llamado Bull, le tiraba del pelo y le escupía en la cara. «Págame lo que debes, perra», rugía Bull. «O te vamos a dar una lección que no olvidarás». Los otros 2 reían, uno de ellos apuntándole con un Winchester. La sangre de Yana goteaba sobre la tierra seca. El Drifte se quedó quieto un momento, observando. Su rostro no mostró emoción alguna. Solo sus dedos se movieron ligeramente cerca de la culata del revólver. La gente murmuraba en voz baja desde los porches. ¿Quién demonios es ese? ¿Está loco? Bull levantó la mano para golpearla de nuevo. En ese instante, la voz del Drifte cortó el aire como un cuchillo frío. «Déjenla». Los 3 hombres se voltearon al mismo tiempo. Bull soltó una carcajada ronca. «¿Y tú quién chingados eres, forastero? ¿Quieres morir hoy?» El Drifte no contestó. Solo dio 2 pasos adelante, lento, calculador. El viento levantó su poncho. Bull hizo un gesto a sus compañeros y sacaron sus armas. Todo sucedió en menos de 3 segundos. El primer disparo del Drifte dio en el pecho de Bull, que cayó hacia atrás con los ojos muy abiertos. El segundo vulture apenas levantó su pistola cuando una bala le atravesó la garganta. El tercero intentó correr, pero el Drifte le metió una bala en la espalda antes de que diera 3 pasos. Los 3 cuerpos quedaron tirados en el polvo, y el eco de los tiros rebotó entre las montañas. Un silencio mortal cayó sobre Deadwood. Yana levantó la mirada, temblando, con el rostro hinchado y sangre en los labios. El Drifte la miró un segundo, guardó el revólver y se acercó. La ayudó a levantarse con una gentileza sorprendente para un hombre que acababa de matar sin pestañear. Victor Crow apareció en el balcón del saloon más grande del pueblo, flanqueado por 6 de sus hombres. Su rostro era una máscara de furia contenida. Bajó las escaleras con paso lento, aplaudiendo con sarcasmo. «Vaya, vaya. Un héroe en mi pueblo. Me gusta». Su voz era ronca, con acento del sur profundo. «Soy Victor Crow. Y tú acabas de firmar tu sentencia de muerte, cabrón». El Drifte lo miró directamente a los ojos. No dijo nada. Crow sonrió con dientes amarillos. «Esta tarde, a las 5 en punto, aquí en la calle principal».
tú y yo. Si no vienes, quemaré este pueblo contigo dentro. ¿Entendido? El Drifte solo inclinó ligeramente la cabeza. Crow escupió al suelo y se retiró con sus hombres, dejando una amenaza flotando en el aire como humo de pólvora. La gente empezó a salir con cuidado. Una mujer mayor se acercó corriendo y tomó a Yana en brazos. El Drifter las acompañó hasta el salón de Martha's Hill, un lugar medio de ruido pero seguro en el extremo norte del pueblo. El dueño, un viejo mexicano llamado José, les abrió la puerta trasera sin hacer preguntas. Llevaron a Yana a una habitación de arriba, donde la curaron con whisky y vendas limpias. Ella apenas podía hablar, pero sus ojos no se apartaban del Drifte. ¿Por qué lo hiciste?, susurró con voz rota. Él se encogió de hombros mientras limpiaba su revólver sentado en una silla vieja. ¿Por qué sí? José trajo café negro y frijoles. El Drifte comió en silencio, escuchando el reloj del celún marcar el tiempo. Faltaban 3 horas para las 5. Después de asegurarse de que Yana estaba estable, salió del celún y caminó hacia la oficina del sheriff. Elías Boone era un hombre de unos 50 años, con bigote gris y ojos cansados. Cuando vio entrar al Drifte, se puso pálido. «Usted es el que mató a los 3 de Crow», dijo sin preámbulos. ¿Está loco? Nadie desafía a los Black Vultures. El Drifte se sentó frente al escritorio. Necesito saber por qué nadie hace nada en este pueblo. Boone suspiró profundamente. Miró hacia la ventana, como si temiera que alguien escuchara. Luego abrió un cajón y sacó un cuaderno gastado lleno de notas. Llevo 2 años escribiendo todo lo que hacen. Robos, asesinatos, violaciones. Pero no puedo moverme. Tienen a mi hijo. Mi muchacho de 14 años. Se lo llevaron hace 3 semanas a una mina abandonada. Si hablo, lo matan. El Drifte no cambió la expresión. Solo asintió. Entonces hoy terminamos esto. Boone lo miró con una mezcla de esperanza y terror. Son muchos. Crow es rápido con el revólver. Y sus hombres no pelean limpio. El Drifte se levantó. Nadie pelea limpio en el infierno, sheriff. Pero algunos sabemos vivir en él. Salió de la oficina dejando al sheriff con el corazón latiéndole fuerte. El sol ya bajaba más. El pueblo entero parecía contener la respiración. En las cantinas, los hombres apostaban en voz baja sobre quién moriría primero. Algunas familias ya empacaban sus cosas por si tenían que huir. El Drifte regresó al celún. Yana estaba despierta, sentada en la cama con una manta sobre los hombros. Lo miró con gratitud y algo más profundo, ese tipo de mirada que nace cuando alguien te salva la vida. No tienes que hacer esto por nosotros, dijo ella con voz suave, en un español con acento mexicano que suavizaba las palabras. Ese hombre es el diablo. El Drifte se acercó a la ventana y miró la calle vacía. El viento levantaba remolinos de polvo rojo. Su mano descansaba sobre el Colt. Tal vez yo también lo sea, murmuró. El reloj marcó las 4:30. Afuera, se escuchaban cascos de caballos. Los Black Vultures empezaban a reunirse en la calle principal. Dr. Crow ya estaba allí, con su chaqueta negra y 2 revólveres cruzados. 6 de sus mejores hombres lo acompañaban, armados hasta los dientes. El Drifter se puso el poncho, ajustó su sombrero y miró a Yana por última vez. «Quédate aquí». Bajó las escaleras del celún. José le hizo la señal de la cruz. Afuera, el sol teñía todo de naranja y sombras largas. La tensión era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Caminó hacia el centro de la calle. Sus botas crujían sobre la tierra. Víctor Crow sonrió al verlo llegar. «Llegaste, forastero. Me alegra. No me gusta esperar para matar». El Drifte se detuvo a 20 pasos. Sus ojos no dejaban de mirar al líder de los buitres, pero su mente registraba cada movimiento de los 6 hombres que lo rodeaban. El viento soplaba fuerte. Una hoja seca rodó entre ellos. Faltaban minutos para las 5. Y en Deadwood, el infierno estaba a punto de desatarse.
El reloj del salón de Martha's Hill dio las 5 en punto. El sonido metálico reverberó en el silencio sepulcral de Deadwood como el último latido antes de una ejecución. El Drifter caminaba por el centro de la calle principal, con el poncho ondeando ligeramente por el viento caliente del desierto. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo rojo que se mezclaban con el aire cargado de tensión. A 20 pasos de distancia, Víctor Crow lo esperaba con una sonrisa torcida, flanqueado por sus 6 hombres más letales, tipos con cicatrices, ojos hundidos y rifles listos para escupir muerte. Crow escupió un chorro de tabaco al suelo. Última oportunidad, forastero. Arrodíllate y pide perdón, y tal vez solo te corte una oreja. El Drifter no respondió. Sus ojos, fríos como el acero de su Colt, recorrieron a cada uno de los hombres. Sabía que no pelearían limpio. Uno de los vultures ya tenía la mano cerca del gatillo, listo para traicionar. De repente, el más nervioso de los 6, un flaco con dientes de oro, levantó su Winchester demasiado rápido. El infierno se desató. El Drifter desenfundó en un movimiento borroso. El primer disparo retumbó como un trueno. La bala atravesó el pecho del flaco antes de que pudiera apuntar. El hombre cayó hacia atrás, soltando el rifle con un grito ahogado. Inmediatamente, los otros 5 abrieron fuego. Las balas silbaron alrededor del Drifter, levantando tierra a sus pies y astillando la madera de un poste cercano. Él se movió como un fantasma. Rodó hacia un lado, usando un abrevadero como cobertura temporal, y respondió con 2 disparos precisos. El segundo hombre de Crow, un gigante barbudo, recibió una bala en la rodilla y otra en la cabeza mientras caía. Gritó solo un segundo antes de morir. «¡Mátenlo!», rugió Crow, desenfundando sus 2 revólveres. Las balas llovían. Una rozó el hombro del Drifter, dejando un surco ardiente en su carne. No emitió sonido alguno. Se levantó con velocidad sobrenatural y corrió hacia el porche de la tienda de granos, usando los postes como escudo. Desde allí, disparó 3 veces más. Cada bala encontró su objetivo. Un vulture cayó con la garganta destrozada. Otro se dobló en 2 cuando una bala le perforó el estómago. La calle se convirtió en un campo de batalla envuelto en humo de pólvora. La gente de Deadwood observaba desde las ventanas entreabiertas, con el corazón en la garganta. Nadie respiraba. En el salón, Iana se había levantado de la cama a pesar del dolor y miraba por la ventana, mordiéndose los labios hasta sangrar. «¡Es un demonio!», gritó uno de los 2 vultures restantes, intentando flanquear al Drifter por la izquierda. Pero el Drifter ya lo esperaba. Giró sobre sus talones y disparó sin apuntar, guiado solo por instinto. La bala impactó en el centro del pecho del hombre, lanzándolo contra una barandilla que se rompió con el peso. El último de los 6, aterrorizado, intentó huir corriendo hacia un callejón. No llegó lejos. El Drifter lo abatió de un solo tiro en la espalda, limpio y sin piedad. Solo quedaba Víctor Crow. El líder de los Black Vultures estaba herido. Una bala del Drifter le había rozado el costado, tiñendo de rojo su chaqueta negra. Respiraba agitado, con los ojos llenos de rabia y un toque de miedo que intentaba ocultar. «Eres bueno, cabrón», admitió Crow, caminando lentamente en círculo. «Mejor que cualquiera que haya visto. Pero esto no termina aquí. Tengo más hombres. Y tu puta de la plaza todavía está viva». El Drifter avanzó hacia él, revólver en mano, sin bajar la guardia. La sangre de su hombro herido goteaba por su brazo, pero su rostro permanecía impasible. «Suelta las armas», dijo con voz baja y ronca. Crow soltó una risa amarga. «¿Crees que voy a rendirme? Este pueblo es mío». Levantó el revólver con velocidad desesperada. 2 disparos más resonaron en la calle. La bala de Crow pasó rozando la cabeza del Drifter, cortando un mechón de su cabello. La respuesta del Drifter fue letal, una bala en la mano derecha de Crow, que hizo volar su arma, y otra en la pierna izquierda que lo hizo caer de rodillas. Crow gritó de dolor, sosteniéndose el muslo sangrante. El Drifter se acercó y le quitó el segundo revólver de la funda.
Lo miró desde arriba, con el cañón de su Colt apuntando directamente a la frente del forajido. Está terminado, murmuró. Crow lo miró con odio puro, jadeando. Mataste a 6 de mis mejores hombres, en menos de 2 minutos. ¿Quién demonios eres tú? El drifte no contestó. En cambio, miró hacia la oficina del sheriff. Elias Boone salió corriendo, con el rostro pálido pero con un brillo de esperanza en los ojos. Detrás de él, varios hombres del pueblo empezaron a aparecer, armados con rifles viejos y horquillas, animados por el milagro que acababan de presenciar. Amárrenlo, ordenó el drifte. Boone y 2 mineros ataron las manos de Crow con cuerda gruesa. El líder de los Black Vultures escupía maldiciones mientras lo arrastraban hacia la cárcel improvisada detrás de la oficina del sheriff. Esto no se acaba, forastero, gruñó Crow mientras lo encerraban. Mis hombres en las minas van a venir. Van a quemar todo. Y tu amigo el sheriff sabe bien lo que le pasa a los que me traicionan. El drifte limpió su revólver en silencio bajo el porche, ignorando el dolor de su herida. La gente del pueblo empezó a salir poco a poco, mirándolo como a un fantasma viviente. Algunos murmuraban bendiciones, otros le ofrecían whisky y vendas. José, el dueño del selún, llegó corriendo con una botella de mezcal. Beba, señor. Le salvó la vida a todos. Pero el drifte solo bebió un trago y miró hacia las colinas lejanas. Sabía que Crow no mentía del todo. Los Black Vultures eran más de 20. Estos 6 eran solo los más cercanos. El resto estaba disperso en las minas y campamentos cercanos. Y Ana apareció en la calle, cojeando, envuelta en una manta. Se acercó al drifte y tocó suavemente su brazo herido. Estás sangrando. Déjame curarte. Él la miró un momento. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cansada cruzó sus labios. Más tarde. Esa noche, Deadwood no durmió. Se escuchaban cascos lejanos en la oscuridad. Boone revisaba sus notas en la oficina, nervioso. Había enviado un mensaje urgente a través de un jinete de confianza hacia la ciudad más cercana, pidiendo ayuda federal. Pero sabía que tardarían días en llegar. El drifte se quedó en el selún, vigilando la cárcel desde la ventana. Crow estaba encerrado, pero sus ojos brillaban con malicia a través de los barrotes. Dime, drifte, susurró Crow desde la celda cuando el silencio era más profundo. ¿Cuánto tiempo crees que durarás? Mis hombres vendrán al amanecer. Y cuando lleguen, voy a disfrutar viendo cómo te cuelgan. El drifte no respondió. Solo cargó su revólver de nuevo, bala por bala, con movimientos lentos y precisos. Afuera, el viento aullaba entre las montañas, trayendo promesas de más sangre. Y Ana dormía inquieta en la habitación de arriba, y el Sheriff Boone caminaba de un lado a otro, pensando en su hijo secuestrado. La victoria de esa tarde había sido impresionante, pero todos sabían que solo era el comienzo. La verdadera tormenta estaba por llegar. En las sombras de la noche, el drifte se sentó en una silla vieja, con el Colt sobre las rodillas, mirando la oscuridad. Sus ojos no se cerraron ni un segundo. Deadwood contenía la respiración, esperando lo peor. El reloj de la torre del viejo banco marcó las 5 en punto con un tañido grave que retumbó como un presagio de muerte por toda Deadwood. El viento del desierto había amainado, dejando un silencio sepulcral en la calle principal, donde el polvo rojo flotaba como niebla baja. El rector estaba plantado en el centro, firme como una estatua tallada en piedra, con el poncho mexicano ondeando ligeramente en la brisa residual. Frente a él, a 20 pasos, Víctor Crow sonreía con esa mueca de coyote rabioso, flanqueado por sus 6 hombres más letales, tipos con cicatrices, rifles y ojos que prometían dolor lento. Crow escupió al suelo y desenfundó sus 2 revólveres con lentitud teatral. Última oportunidad, forastero. Arrodíllate y quizá te deje vivir como perro. El drifte no respondió. Sus ojos, fríos como el acero de su Colt, barrieron las posiciones de los enemigos, 2 en el balcón del selún, 1 detrás del abrevadero, los demás abiertos en abanico. La tensión era un cable a punto de romperse. El primer disparo vino de Crow.
La bala silbó junto a la oreja del drifte, levantando tierra a sus pies. En ese instante, el infierno se desató. El drifte se movió como un rayo. Su mano derecha voló al Colt y disparó 3 veces en menos de 2 segundos. El hombre del balcón izquierdo cayó hacia atrás con un agujero en la frente. El del abrevadero recibió una bala en el pecho y se derrumbó sobre el agua sucia. El tercero, que intentaba flanquearlo por la derecha, apenas levantó su Winchester cuando el drifte giró y le metió 2 tiros, uno en el hombro, otro en el corazón. Crow rugió de furia y abrió fuego con ambas manos. Las balas levantaban surtidores de polvo alrededor del drifte, quien rodó por el suelo con una agilidad felina, disparando desde el movimiento. Otro Vulture cayó, gritando mientras se agarraba el cuello. Los 2 restantes intentaron cubrirse tras unos barriles, pero el drifte ya estaba de pie, avanzando sin miedo. Su puntería era diabólica, una bala perforó un barril y atravesó al hombre detrás, la siguiente alcanzó al último en la rodilla, derribándolo. Solo quedaban Crow y él. Vector Crow, con el rostro bañado en sudor y rabia, recargó con manos temblorosas. «Maldito seas. ¿Quién chingados eres tú?» El drifte se detuvo a 10 pasos, el revólver humeante en la mano. «Nadie. Solo un hombre que pasó por aquí». Crow disparó. El drifter se inclinó ligeramente y la bala le rozó el brazo, rasgando el poncho. Respondió con 2 tiros precisos, uno desarmó a Crow, rompiéndole la muñeca, el segundo le dio en la pierna, haciéndolo caer de rodillas en el polvo. El líder de los Black Vultures quedó vivo, jadeando, rodeado de sus hombres muertos. La calle olía a pólvora y sangre. Desde las ventanas y porches, la gente de Deadwood comenzó a salir lentamente, con los ojos abiertos de incredulidad. El drift enfundó su arma y se acercó a Crow, mirándolo desde arriba. «Se acabó tu reinado, cabrón». El sheriff Elias Boone apareció corriendo, con el rostro pálido pero decidido. Junto a él venía José del Selún y algunos hombres armados con escopetas viejas. Ataron a Crow y lo arrastraron a la cárcel. El drifte, sin decir más, regresó al Martha's Saloon, donde Yana lo esperaba en la puerta, envuelta en una manta, con el rostro aún hinchado pero lleno de alivio. Esa noche, el pueblo entero celebró en silencio, como quien despierta de una pesadilla. Bebieron whisky barato, contaron la leyenda del drifte y nadie se atrevió a preguntarle su verdadero nombre. Él se sentó en una esquina oscura, limpiando su revólver, mientras Yana le curaba la herida superficial del brazo con manos suaves. «Tú salvaste a todos», susurró ella en español mexicano, con voz temblorosa. «Eres un ángel vengador». El drifte negó con la cabeza. «Los ángeles no matan. Yo solo paso y dejo lo que encuentro». 3 días después, el polvo de los cascos anunció la llegada de los federales. Un grupo de agentes con insignias brillantes y rifles nuevos entró al pueblo. El sheriff Boone les entregó el cuaderno con todos los crímenes registrados durante 2 años y al propio Victor Crow, encadenado y furioso. Los agentes peinaron las colinas y capturaron a los pocos Black Vultures que quedaban escondidos en las minas abandonadas. La justicia, lenta pero implacable, llegó por fin a Deadwood. Sin embargo, no todo fue victoria. Un grupo de búsqueda encontró el cuerpo del hijo de Boone en una mina vieja, al norte. El muchacho de 14 años había muerto de sed y hambre días atrás, encadenado en la oscuridad. El sheriff se derrumbó en el porche de su oficina, llorando como un hombre roto. El drifte lo observó desde lejos, sin palabras de consuelo. Sabía que la libertad siempre cobraba un precio alto en sangre y lágrimas. Yana se recuperó rápido gracias a las atenciones de las mujeres del pueblo. Su fuerza interior, esa chispa mexicana que no se apaga fácil, la mantuvo viva. Al 4.º día, mientras el sol salía naranja sobre las colinas, ella y el drifte ensillaron 2 caballos frente al selún. La gente se reunió para despedirlos, José le dio una botella de mezcal, el sheriff Boone le estrechó la mano con gratitud eterna a pesar de su dolor. «No sé cómo pagarte», dijo el sheriff con voz quebrada. «No hace falta», respondió el drifte. «Cuida este pueblo. Que no vuelva a caer en manos de buitres». Yana montó detrás de él en el caballo negro, abrazándolo por la cintura.
El Drifte miró una última vez las calles de Deadwood, ahora libres, y picó espuelas suavemente. Mientras cabalgaban hacia el horizonte, el viento levantó remolinos de polvo rojo que los envolvieron. Iana apoyó la cabeza en su espalda. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó en voz baja. A ningún lugar y a todos, contestó él. Soy solo un Passerby. Un Drifte. Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo. Entonces yo seré tu sombra. El sol los vio alejarse, dos siluetas contra el cielo infinito del oeste. Detrás quedaban las tumbas frescas de los Black Vultures, el llanto del sheriff por su hijo perdido y un pueblo que por fin respiraba sin miedo. La leyenda del Drifte misterioso se esparciría como el viento, un hombre sin nombre que llegó del polvo, impartió justicia a balazos y desapareció en él. En las cantinas de otros pueblos, años después, los viejos contarían la historia con voz ronca, como un solo hombre enfrentó al diablo y ganó, aunque el precio fuera alto. Porque en el viejo oeste, la libertad nunca era gratis. Y los héroes, los verdaderos, nunca se quedaban a recibir aplausos. El Drifte y Iana se perdieron en la distancia, tragados por el desierto rojo, dejando solo huellas que el viento borraría antes del atardecer. Deadwood era libre. El silencio volvió, pero esta vez era de paz.